Hola buenas gente. Soy J después de años sin subir nada. Supongo que mis horarios son bastante jodidos de cumplir. En especial cuando ando pasándome un videojuego. Lo que les traigo no se trata ni nada más ni nada menos que de Psychological Horror Games. Una serie escrita por mí pero hecha a partir de la idea de un autor anónimo. Tengo hartas expectativas respecto a esta serie gracias a lo mucho que me dijo aquel autor que se podía llegar con esta. Perdonen la tardanza, yo no solo tengo que ocuparme de los problemas sino que también tengo mucha pereza. Creo que no será fácil subir Virus Necro hasta que me ocupe del próximo capítulo de Leo. En fin, ese proyecto aún sigue en pie. El chiste es lo difícil que es inventarse una historia de ese tipo desde el principio con hiperrealismo. Hay que tener en cuenta lo que demora un virus esparciéndose. Cosa que no mire cuando escribí a Leonardo. Este capítulo es como una introducción, está contada en este capítulo como un suceso pasado pero en los siguientes se contará como algo presente. Perdonen tanto aviso, la incomunicación más los 1000 proyectos que ando manejando crean 1000 avisos. Supongo que no diré más y que comience. Psychological Horror Games. Capítulo 0. Introducción. Ahora cuénteme, señor Antonio, ¿cierto? ¿Cuál fue el inicio de todos estos sucesos que marcan su ya tan afamada historia? Supongo que sería mi niñez. ¿Cómo va eso? Es una larga historia, ¿sabe? No se preocupe, supongo que tenemos suficiente tiempo. Bien, ¿desde qué parte empiezo? Supongo que la edad, fecha, algo que nos pueda ubicar. Muy bien, entonces, comenzaré por decir que en ese momento tenía, si mal no recuerdo, unos 11 años. Abra sus oídos y tome apunte. Recuerdo, ese fin de semana cumplía años un amigo. Se llamaba, si no me falla la memoria, Rubén. Él era de los callados, de esas personas que se hacen a un rincón del salón y simplemente ven hacia la ventana, esas personas tan interesantes que pensaban las cosas miles de veces, que tienen una visión de la vida tan distinta a los demás, que son inteligentes solo que están demasiado cansados para saltarse grados. Él es aún alguien de ese tipo. Por todo lo que describí has de deducir que era alguien muy callado, y que fuera de eso tenía temas de conversación en extremo tan extraños pero interesantes que creías que responder a una pregunta de esas te haría dejar de ser normal y por ende no se le acercaban muchos. A mí la verdad me atraía más la atención el que personas que no lo piensan y solo se lanzan. En fin, yo había ido con mi camisa favorita, creo que era una que tenía algún tipo de candelabro azul, de fondo negro, era de manga larga y ese día justo hacía mucho frío, por pantalones llevaba unos jeans azul claro, siempre me había gustado esa muda, llevaba unos tenis blanco y gris y mis calcetines de la suerte. Mi padre me había llevado en el auto y yo había comprado un juego de ajedrez para regalárselo a Rubén, era la primera vez que iba a la casa de Rubén, jamás me habría imaginado la tremenda mansión rústica que tenía por hogar, era una casa construida en inicios del siglo XVI, restaurada con ayuda de unos anticuarios que sabían de esas épocas, había pertenecido a la familia de Rubén por años, en fin, la fiesta fue en el patio de atrás, a pesar de inmensa y colorida solo habían 3 niños aquí. Rubén, su hermana, Margot, una despampanante rubia y yo. Después de comer torta nosotros 3 hasta saciarnos decidimos jugar a las escondidas, lo único que me advirtieron, que deseo aún haber acatado en vez de hacer el valiente fue que estaba prohibido entrar al sótano. El juego empezó, de alguna forma se me tornó aburrido porque después de 13 partidas seguidas me di cuenta de que esos 2 se sabían a la perfección todos los posibles escondites en la propiedad, cuáles eran más usados y cómo revisar escondites mientras bloqueas para que no se escape nadie. Aún ahora sigo siendo muy competitivo, por lo cual cada vez que perdía me parecía más injusto este juego. Finalmente me supuse que prohibían la entrada al sótano porque le tenían miedo y nunca miraban ahí así que podrían perder. No pensé que alguien como Rubén no tendría un miedo ilógico, que Rubén era ateo y no creía en nada que no viera, que alguien tan ingenioso como mi amigo podría bloquear cualquier escondite y que no por ganar prohibían la entrada ahí. Vaya estúpido estoy hecho, aún me ruborizo de la pena al recordar mi ceguera y mi estupidez. En fin, me fui, esta vez contaba Rubén, busqué la entrada al sótano y me metí allí. De alguna forma me sorprendió encontrar luz en un lugar al que se suponía tenían miedo esos 2.
Este lugar, a diferencia de lo que uno piensa sería un sótano de terror, era seco y no tenía nada asociado a alguna fobia de la gente. Solo era como un almacén sin ningún escondite, algo que parecía de hecho pensado. No lo miré pensando en cómo les restregaría la victoria a esos dos cuando les ganara. Me adentré en el iluminado lugar, todo estaba limpio por la parte de las escaleras, pero cuando llegabas al piso en sí encontrabas mucho polvo y telarañas, como si los que limpian esto tuvieran un singular miedo a algo. Aún recuerdo la inmensa incomodidad que me invadió al poner un pie sobre el piso de piedra opaca que tenía el sótano, de alguna forma era tan incómodo que me provocaba llorar. Intenté quitarme ese sentimiento de la cabeza y continué. Aun cuando no me quite lo incómodo, logré reunir un tipo de valor suficiente para buscar mi escondite. Desde ahí arriba no se podía ver bien, pero este lugar era inmenso. En un principio parecían solo muebles sobre los muebles, pero en la mayoría de ellos se veían colocados crucifijos, imágenes de la Virgen y, a pesar de no visibles a priori, unos símbolos un tanto raros hechos a tiza alrededor de una estantería aún más cubierta de polvo, telarañas y símbolos de la iglesia y aún más letras o cosas raras. Para cuando había visto este lugar ya iba la quinta vez que barría con la mirada el lugar. Fue como a la 18ª que decidí que era el mejor escondite. Di mi primer paso haciendo que la incomodidad y en cierta medida la sensación de que me estaban viendo aumentaran. Aún seguí, dando pasos lentos y en cada uno intentando aguantar las ganas de llorar. Fue más o menos a los 3 pasos que ese sentimiento era tan grande que me costaba no reaccionar a él. Fue entonces que lo vi. Algún tipo de muñeco se encontraba dentro la estantería, y a pesar de no poderle ver entero al mirar mínimamente sus ojos de cristal, el miedo todo junto aumentaron tanto que me paralicé. Eso duró unos 2 minutos. Después de eso miré hacia abajo y, ya sin saber por qué lo hacía, avancé. De alguna forma me pausaba aún más en los últimos pasos. Llegué inclusive a una curiosidad por ese muñeco en medio de la incomodidad. Finalmente me decidí e, intentando no ver los ojos de ese muñeco, empecé a sacar uno por uno de los stickers con símbolos raro que sellaba la vitrina. La incomodidad aumentó, pero aún me seguí moviendo. Tomé la manija para abrir la vitrina y la saqué quitando lo que la cerraba, y cuando abrí la vitrina,